Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema que he titulado Claves para la Fe. Y antes que otra cosa, quiero bendecir sus vidas, quiero darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios porque nos permite un año más de vida, porque hoy iniciamos una nueva etapa. Hemos cerrado el libro del año 2020 con sus bemoles, con sus sinsabores, con todo lo que pudo haber traído, con sus alegrías, sus penas, sus tristezas, todo lo que pudo generar el año 2020, pero ya quedó atrás. Hoy es el día en que tenemos la gran oportunidad en el nombre de Jesús de iniciar una nueva etapa en nuestra vida, mis hermanos. Y hoy el Señor nos ha entregado un libro nuevo, el cual tú y yo tenemos la gran fortuna y bendición de poder empezar a escribir lo correcto. Que este año sea lo mejor para todos y cada uno de nosotros, es mi mayor deseo, es mi oración, que Dios cumpla sus anhelos en cada uno de ustedes y que la paz que solamente puede traer Dios venga a nuestras vidas, el consuelo, la fortaleza y toda la provisión que el Señor ya ha destinado para este año. Estuve estudiando hace poco tiempo respecto a cómo es que Dios dispone la provisión. Y déjenme decirles que cuando inicia Él etapas nuevas, épocas nuevas para nuestras vidas, Él ya tiene destinada toda la provisión que necesitamos para ese lapso de tiempo, de esa etapa o de esa parte de nuestra vida. Quiero decirles que a partir de hoy el Señor ya tiene destinado perfectamente bien hasta el último centavo que va a llegar a tu vida durante este lapso, durante este año. Y Él ya lo ha provisto. Él ha provisto la salud que necesitas para culminar hasta el momento en que Él ha destinado el tiempo específico para estos días, para esta etapa de nuestra vida. Él ha destinado no solamente la salud, la economía, sino todos los recursos que humanamente necesitamos para este trayecto. Así es que tengamos la fe y la confianza, mis amados hermanos, de que Dios ya proveyó. Solamente va a llegar en el momento adecuado. El Señor prueba nuestra fidelidad, nuestra fe, a través de la paciencia, a través de saber que nuestra espera está en Él, que nuestra bendición está en Él y que nuestra provisión es Él. Es Jehová Jireh y por lo tanto Él es el proveedor de nuestra existencia. No desesperemos cuando las cosas pudieran verse diferentes, ¿verdad? Dios tiene lo justo y necesario para nosotros en su riqueza según su gloria, dice la palabra de Dios. Así es que los bendigo en el nombre de Jesús, que este año sea próspero, sea bendecido, sea con mucha salud, que es lo que más necesitamos en estos tiempos, y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas todos los días. Eso es lo más importante. Su presencia en nuestra vida es lo que va a llevarnos poco a poco hasta que se culmine esta nueva etapa que el Señor nos permite iniciar. Les amo, como siempre se los he dicho, y deseo de todo corazón que la luz divina del rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre sus vidas todos los días. Amén. Pues vamos a iniciar este tema que, como les dije, se titula Claves para la Fe. Y bueno, imagínense ustedes que tuviéramos que ir a una isla desierta, bueno, no desierta, sino una isla, de esas islas donde la civilización técnicamente no ha llegado, y que fuimos mandados como misioneros a esa isla para predicar el Evangelio de Jesucristo, para anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús, y vemos que la vida de esa gente que está en esa isla está en un peligro constante. Y obviamente nuestro mayor anhelo sería pues evangelizar lo más pronto posible a toda esa gente. El grave problema sería iniciar con el empatar los lenguajes, ¿verdad? Obviamente llegaríamos a una isla donde no hablaran el español, sino hablaran su propia lengua, su propio dialecto, y traducir propiamente el evangelio a su idioma, pues sería increíblemente difícil, ¿verdad? Y imagínense
todavía más difícil que no pudiéramos encontrar una palabra en ese idioma para el vocablo que nosotros utilizamos como confianza, como creencia o como fe. ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo pudiéramos generar? ¿Cómo podríamos resolver esa situación? Fíjense que cuando nos decidiéramos a hablar a la población tribal de esa isla, y al tener esas dificultades a la hora de encontrar una palabra correcta para la fe, para la palabra fe, para la palabra emuná, que nosotros hemos traducido como fe auténtica, genuina, pues, ¿qué haríamos? Imagínense que de repente estamos ya en esa isla y se nos asigna a un personal de trabajo para nuestro servicio. Y de repente alguno de nosotros tuviera la buena disposición mental, la iluminación que Dios trae a nuestras vidas en los momentos críticos en donde necesitamos de la sabiduría de lo alto, y que imagínense que de repente la persona que va a hacer el aseo empieza a trapear, a limpiar el piso. Yo me recuerdo cuando era niño que a mi mamá le molestaba muchísimo que dejáramos los pies pegados en el piso mientras ella estaba trapeando. Teníamos que alzar los pies propiamente, ¿verdad? Y imagínense que en ese momento le preguntamos a esa mujer que está haciendo el aseo que en su idioma nos describiera lo que estamos haciendo al momento de tener los pies hacia arriba y depositar todo nuestro peso sobre la silla. Entonces, le preguntaríamos, ¿qué estoy haciendo ahora mismo en tu idioma? En respuesta, esa mujer usa una palabra muy especial que significa apoyar todo tu peso. Eso es lo que estaríamos haciendo, ¿verdad? Apoyar todo nuestro peso en la silla. Bueno, esa expresión, cualquiera que haya sido, no me interesa qué expresión pudo haber utilizado esa mujer, pues fue y sería la expresión que podríamos utilizar para poder explicarle a esa gente que la fe propiamente es apoyar todo nuestro peso sobre Jesús. Amén. Esa es la fe. Depositar y apoyar toda nuestra condición en Cristo Jesús. Entonces, tendremos que empezar a ver a la fe, la palabra emuná, como la confianza neta cuando estamos bajo presión, bajo ataque, bajo alguna situación que para nosotros muchas ocasiones se convierte hasta en imposible de llevar. Y vamos a leer el Salmo número 124, del versículo 1 al 8. Y para esto le voy a pedir, por favor, a mi hermano Jesús Palafox que abra su Biblia. Ya les pedí de favor que estén bien atentos a lo que estamos estudiando, porque vamos a tener esta mecánica a partir de hoy, de ya. Empezamos ayer con mi hermana Consuelo, gracias a Dios, y quiero que por favor siempre esté a la mano su Biblia, para que de esa manera tengamos la experiencia de verdaderamente llevar un devocional como debe de ser, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestra Biblia a la mano, yo les he pasado por fotografía los temas que vamos a estar tratando a lo largo de la semana. Por lo tanto, pues ya tenemos los versículos que vamos a leer, los pasajes bíblicos que vamos a leer. Ay, ya no los tengo que agarrar fuera de lugar. Así es que, hermano Jesús Palafox, por favor, abre tu Biblia en el Salmo 124 y dale lectura. Quiero ver. A ver, están. ya estoy aquí. Eso. Dice, Salmo 124, Sí. dice la palabra de Dios: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores.
se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Entonces, pues la fe, justamente, como les decía, es la confianza que debemos depositar en ese ser supremo, en ese Dios todopoderoso, en Jesucristo, ¿verdad? En ese Jehová de los ejércitos, cuando estamos bajo ataque, cuando estamos pasando por situaciones críticas. Fíjense bien que en todas nuestras vidas siempre va a haber momentos en las que nuestra fe siempre va a ser probada. ¿Ah? Gracias, Clau. Nos encontramos bajo ataque, bajo situaciones, muchas ocasiones críticas. ¿Verdad? Entonces, dice el Salmo 124, ahí en el versículo 2, cuando todo el mundo se levanta contra nosotros. Recordemos que nosotros tenemos tres enemigos principales en nuestra vida, y eso no lo podemos dejar a un lado. Siempre lo tenemos que estar recordando para ubicar correctamente bien nuestra condición en este planeta. Primero, está el príncipe de este mundo, Satanás y sus huestes, ¿verdad? En el área espiritual es donde más tenemos un ataque, porque obviamente Satanás odia la creación de Dios, porque él quería usurpar el lugar de Dios, y por no poder usurpar el lugar de Dios y al haber sido arrojado fuera del tercer cielo, pues ahora él se convierte en nuestro enemigo. Seamos cristianos o no, creamos en Dios o no, solamente por ser creación de Dios, él ya tiene encono contra nosotros. Pero más todavía cuando nosotros pasamos de estar en las filas del reino de Satanás y sus huestes, en el reino de las tinieblas, cuando hemos sido rescatados por Dios y hemos sido traídos al reino de su luz admirable, al reino de Dios. Entonces ahí es todavía peor, ¿verdad? Entonces nuestro primer enemigo es Satanás y sus huestes. Nuestro segundo enemigo es el mundo. El mundo siempre nos va a tratar de llevar a su corriente, a su estilo, ¿verdad? A su idea, que va muy en contra de la palabra de Dios, va muy en contra de lo que Dios estableció para el ser humano. ¿Y todo por qué? ¿Por qué va en contra de lo que Dios establece para el ser humano para vivir plenamente aquí en la tierra? Pues porque el mundo, por el hecho de vivir en el pecado, ¿verdad?, está siendo completamente desviado, está siendo completamente turbado en su percepción para poder caminar correctamente en este mundo. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, ¿verdad?, distorsionan tanto las cosas, tergiversan tanto las cosas, que desgraciadamente van contra natura, ¿verdad? Van en contra de nuestra propia naturaleza. El mundo va caminando a la destrucción, simplemente. Y nuestro tercer enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Esta carne que siempre nos está exigiendo, ¿verdad?, la comodidad, el confort, el hacer las cosas de la manera más inmediata posible, de no tener que hacer esfuerzo, de no tener que soportar ninguna presión. Y nuestra carne nos lleva también a vivir bajo nuestra concupiscencia, bajo nuestra tendencia natural o nata que tenemos hacia el pecado. Entonces, esos tres son los que de repente se levantan, ¿verdad? Ese es el mundo, dice el versículo 2, que se levanta contra nosotros. Satanás, el mundo y nuestra carne. Y parece, ¿verdad?, haber un torrente de aguas turbulentas, tentaciones, dudas, temores, todo lo que de repente se nos viene encima cuando estamos sobre una condición que para nosotros humanamente puede ser muy crítica, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por lo tanto, estas cosas pueden abrumarnos de tal manera que si no fuera por el hecho de que el creador del cielo y de la tierra está de nuestro lado, ¿verdad?, estaríamos en la lona, mis hermanos, críticamente tirados. No tendríamos la fortaleza suficiente para salir adelante. ¿Cómo se puede comprobar esto? Hay mucha gente que desgraciadamente no conoce del amor de Dios, de que no sabe que Dios está a su lado y por lo tanto no echa mano de los recursos que Dios pone
como nuestro proveedor, ¿verdad? Como nuestro Jehová Jireh, y entonces se abruma de tal manera, las circunstancias que le rodean, el enemigo que se levanta en contra de él, su propia condición, su propio pecado, lo llevan a tomar decisiones cada vez más críticas. Mucha gente ha tomado la decisión hasta del suicidio, pensando que con eso se van a librar del tormento que están viviendo aquí en la tierra, sin saber que desgraciadamente están yéndose a un tormento eterno, ¿verdad? Al tomar ese tipo de decisiones. La gloria sea para el Señor y gracias le tenemos que dar a Dios porque ahora entendemos que Él está de nuestro lado y que nosotros podemos apoyarnos en Él, sentir su abrazo, sentir su calidez, sentir ese apoyo que nosotros necesitamos en los momentos más críticos de nuestra vida. Por lo tanto, la fe significa confiar en que no nos dejará indefensos, mis amados. Dios siempre va a traer a nuestras vidas las herramientas necesarias para salir adelante. Primero nos da a su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Después nos da su bendita palabra, que es la que nos enseña claramente quién es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios en mi vida, qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere que yo haga. Todo eso que el Señor nos enseña a través de su bendita palabra, pues nos llevan a experimentar algo glorioso, que no necesariamente nos tiene que dejar anclados aquí en la tierra, nos lleva a experimentar la vida eterna. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros, al momento de empezar a leer su palabra, de estudiarla, escudriñarla, meditarla, ¿verdad? Rumiar su palabra, pues empezamos a vivir la vida eterna. Él nos libera de las trampas, dice su palabra, y ahí empezamos a tener convicción, empezamos a tener fortaleza, empezamos a tener la salida, ¿verdad? Nos empieza a alumbrar de alguna manera al final del túnel, al final de ese embrollo que tenemos, nos empieza a alumbrar por dónde tenemos que caminar. Dice el versículo 7, la trampa se rompió y somos libres. ¿Quién es el único que puede verdaderamente romper todas esas estructuras mentales, todas esas fortalezas que Satanás y sus huestes han creado en nuestras vidas a través del engaño, a través de la mentira, a través de la ofensa, a través de situaciones que hemos vivido? Solamente Dios, mis amados. Nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, romper ese tipo de ataduras, ese tipo de fortalezas que el enemigo va creando en nuestra vida. Y psicológicamente, mis hermanos, cuando estamos pasando por situaciones críticas, el enemigo se encarga de meter ideas tan equivocadas, tan erróneas, que muchas veces nos va edificando una fortaleza tan grande que nos impide ver hacia la provisión de Dios. Nos impide sentir propiamente el abrigo de Dios, la fortaleza que Dios nos da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues echar mano del recurso que el Señor nos da espiritualmente hablando, que es pedirle al Espíritu Santo que venga, unja nuestra vida, nos llene de su presencia, se derrame sobre nosotros, y ese aceite de unción, ese poder del Espíritu Santo, ese fuego que viene a nuestra vida es el único que puede empezar a podrir yugos, romper cadenas, destruir fortalezas, quitar de nuestra mente toda la mentira y el engaño que Satanás ha puesto y que no nos permite avanzar. Fíjense bien, David es una de las figuras más probadas que nos muestra la palabra de Dios. Él fue probado, pero a fuego y de una manera increíble, mis amados. No solamente, ¿verdad?, desde su juventud, que fue mandado a cuidar a las ovejas de su padre como un verdadero pastor, humanamente hablando. Ahí tuvo que enfrentarse a leones, a osos, para arrancar de sus fauces a las ovejas que tenía bajo su cuidado. Pero ¿quién le daba todo ese poderío, esa autoridad? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Lo tenía ya para un objetivo, lo tenía para cumplir con lo que el Señor había diseñado para su vida. Y desde joven lo cuidó, desde joven lo alentó, ¿verdad? Después fue probado cuando se enfrenta a Goliat, después fue probado cuando empieza ya con su reinado, y antes de su reinado, cuando Saúl viene en su ataque buscando matarlo a cada rato.
Después fue probado ya en su reinado a través de muchísimas batallas que tuvo que librar, ¿verdad? Y al último casi vuelve a ser probado a través de la tentación. Cayó, la tentación lo venció, cometió 2 pecados increíbles para la vida de un personaje del tamaño de David: adulterio y homicidio. Aún así, él se volvió a Dios y de inmediato le pidió perdón. Esas son las pruebas que el Señor nos pone. Y entonces Dios lo levanta, ¿verdad? Y le permite tener a un hijo llamado Salomón, y de ahí una descendencia que sigue hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí viene el linaje de nuestro Señor. Entonces, fíjense bien cómo permanece fiel a Dios en todo momento ese hombre. A final de cuentas, cuando él tuvo errores, cuando él tuvo situaciones pecaminosas como ser humano, su corazón siempre se volvía a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en todo momento: permanecer fieles a Dios igual que David lo hizo. Confiar en el Señor. Él nos va a proteger de torrentes turbulentos y de ser tragados vivos, como dice el versículo 3, ¿verdad? Su ayuda está en el nombre de nuestro Señor. La ayuda nuestra ahora tiene que estar en el nombre de nuestro Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? El del creador del cielo y de la tierra, como lo dice el versículo 8. Por lo tanto, solamente nos resta, mis amados hermanos, en cualquier momento de necesidad, de apuro, de presión, de ataque, decirle: Señor, ayúdame. Alzar nuestra mirada al cielo, voltear a ver a Dios, volvernos al Señor, decir: Señor, ayúdame, te necesito, yo no puedo caminar sin ti. Dios nos creó, mis amados hermanos, para ser dependientes de Él, pero no en una codependencia, sino más bien en una dependencia de amor, de solidaridad, de entrega mutua. Dios entrega a nosotros y nosotros en reciprocidad tenemos que aprender a entregarnos a Él, confiar en Él, depositar nuestro peso, así como se los dije, cuando tienes que alzar tus pies y tienes que confiar en que la silla te va a aguantar. ¿Cuántas veces hemos visto que las sillas de repente fallan, verdad? Y ¡zas! Azota uno, pero bien y bonito. Pero ¿qué tiene uno que hacer en ese momento? Confiar en que la silla va a cargar todo nuestro peso. Pues hoy es el día, mis amados hermanos, en que tenemos que iniciar este nuevo ciclo, este nuevo año, cerrando propiamente el anterior. Aprendamos a cerrar ciclos. Dejemos lo pasado ya en esa posición. Que no siga siendo nuestro lastre, que no siga siendo nuestro peso, que no podemos seguir avanzando por eso que nos atora. Al cerrar el ciclo del 2020, iniciamos un nuevo ciclo en el Señor, aprendiendo a depositar toda nuestra confianza, todo nuestro peso. Ahorita me estoy bamboleando aquí en la silla porque sé que esta silla me soporta. Y aunque pueda estar brincando, sé que esta silla me soporta. Y deposito mi confianza en eso. Bueno, pues ahora ustedes y yo vamos a caminar por este nuevo trayecto que el Señor nos permite. ¿Va a haber bamboleo en nuestra vida? Sí, va a haber mucho. De repente vamos a andar como cuando vamos en una terracería y hay hoyos y baches, pero tenemos que confiar que el Señor siempre nos lleva de su mano. ¿Va a haber necesidades? Sí, seguramente, pero tenemos que confiar en que Jehová Jireh es nuestro proveedor. ¿Va a haber apuros? Sí. ¿Va a haber enfermedad? Seguramente. Pero tenemos que confiar en ese Jehová Rafa, que es el que sana nuestras heridas. Él es el que trae sanidad a nuestras vidas. Vamos a tener problemas a lo mejor legales, a lo mejor alguna persona, ¿verdad? De repente se le bota la canica y hace cosas que no, y tendremos que tener que buscar la justicia divina. Para eso está Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia, mis amados. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, para comprender perfectamente bien quién es Él, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter, por qué de repente actúa de una manera, por qué de repente actúa en una manera diferente, pero siempre basado en su fidelidad, siempre basado en que Él no cambia, no muta, siempre basado en que Él es el buen juez. Amén. Y en eso seguir adelante. Señor, ayúdame. ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy? ¿Cuál es tu condición que estás viviendo el día de hoy?
Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame. Necesito que tu Espíritu Santo venga y pudra los yugos que se formaron en el 2020. Hoy quiero ser libre en el nombre de Jesús. Hoy perdono, hoy libero, hoy simple y sencillamente me entrego a ti, Señor. ¿Cómo la ven? Entonces eso nos va a llevar a ver a la fe como una elección, porque tú y yo tenemos que elegir depositar esa fe en el Dios Todopoderoso. También nos lleva la fe a tener perseverancia y también nos lleva a tener una expectativa, mis amados. La fe nos tiene que llevar a esperar lo que viene a continuación, expectantes de lo que Dios va a hacer, porque Dios está preparando lo mejor para nosotros en estos tiempos. Hoy declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús, mis amados. Y vamos a leer Hebreos 11, del versículo 17 al 40. Me voy a permitir leerlos para ustedes. Y dice, fíjense bien, Hebreos 11, 17 en adelante, hasta el versículo 40. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y actualmente de Consuelo, de José Sánchez, de Margarita Gómez Tagle, de Francisco González, de la familia Sánchez Flores, de Mario Cosío, de Lupita Echeveste, de Jesús Palafox, de Dulce Sánchez, de Gloria Daniel, de Eneida Estrada, de Aniceto Alfredo Rodríguez, de Lidia Jacobov, de mi hermano Jorge García, de María Esther Rojas, y de cada uno de los que atendemos por fe, mis amados hermanos, a todo esto. Un día veremos cómo el Señor se expresa de nosotros por la fe que depositamos en Él. Y dice la palabra de Dios, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a entender todo esto, mis amados. Perdonen que de repente me gane la expresividad, pero es necesario de repente entenderlo desde lo profundo de nuestro corazón, porque de otra manera solo sería una lectura más. No nos interesa leer por leer, mis amados. Nos interesa que el Espíritu Santo verdaderamente fluya a través de su bendita palabra en nuestras vidas y que seamos iluminados en el nombre de Jesús. Que la iluminación, que el Espíritu Santo verdaderamente venga a cumplir la palabra del Salmo 119, versículo 115. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y que esa lumbrera, que esa lámpara verdaderamente nos guíe y nos dé la luz necesaria para comprender la revelación que Dios tiene en su bendita palabra, la revelación que Dios dejó para nosotros. Esa es la fe, mis amados. ¿Cómo es la fe heroica? Lo podemos leer claramente en todo esto. Moisés fue la figura suprema en la historia de Israel. Hasta la fecha los judíos lo tienen como el máximo justo, le llaman ellos, el sabio, ¿verdad? En ese sentido, los rescató de la esclavitud y les dio la ley. Eso es correcto. En el pasaje de hoy que acabamos de leer, el escritor muestra que Moisés era sobre todo un hombre de fe. Como hemos visto, mis amados, la palabra fe tiene varios significados. Describe nuestra relación completa con Dios. Describe nuestra confianza completa en Él. Describe cómo podemos apoyar, como inicié este devocional, todo nuestro peso en Jesús. Y describe también todo el coraje que el Señor nos da para actuar sobre la base de nuestras creencias. En el caso de Moisés, vemos tres aspectos claves de la fe. Primero, como su elección. Él eligió tener fe. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 23 que acabamos de leer, Moisés era un niño fuera de lo común. Se crió en la casa real egipcia y recibió una educación y formación de primera clase. Eso era algo maravilloso en aquellos tiempos. También era físicamente hermoso. Muchas personas el día de hoy se afanan, ¿verdad? Como lo hicieron en aquellos tiempos, por el dinero, por el sexo, por el poder, por su belleza física. Hoy más que nunca vemos increíble, ¿verdad? Como muchas mujeres deciden exponer su vida en la plancha de un quirófano por obtener siliconas, por obtener prótesis, por obtener una figura deformada de su cuerpo, de lo que Dios creó, pensando que con eso van a ser felices, van a obtener lo que necesitan. Tristemente el mundo está así de cabeza. Pero hoy nos damos cuenta, ¿verdad?, que Moisés hubiera podido disfrutar del sexo, del poder, del dinero, porque lo tenía en abundancia en ese momento. Pero Moisés tuvo una gran ventaja, mis amados hermanos. Tuvo la fe de sus padres. Acuérdense que la hija de Faraón le dio a la madre de Moisés el trabajo de criarlo. Fue su nodriza. Lo amamantó la propia madre de Moisés, porque la hija de Faraón no sabía quién era de bien a bien. Ella lo había encontrado, ¿verdad?, ahí entre los juncos del río, en una cuna de mimbre. Y entonces le da el trabajo a la madre para que lo criara. ¿Y quién cree que le dio toda esa fe por ese Dios todopoderoso que los israelitas tenían por estandarte? Por ese Jehová Nisi. La madre. Sus padres le dieron toda esa fe. Es lo que ustedes y yo tenemos que hacer con nuestros hijos ahora. Entonces, en última instancia, a final de cuentas, Moisés, al igual que todos nosotros, mis amados, necesitaba hacer una elección. Él podría haber elegido disfrutar de los efímeros placeres del pecado, ¿eh?, de la superficialidad del mundo, de la vanagloria de este mundo. Sin embargo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios.
Moisés escogió ser identificado con un grupo de personas que era visto con desprecio, porque aquellos tenían una educación como la suya, una nación esclava, mis amados hermanos. El pueblo de Dios en ese momento era esclavo de los egipcios. Y al identificarse con ellos, trajo sobre sí el peligroso destino que les esperaba a los egipcios. Trajo sobre sí el peligro propiamente, ¿verdad? Trajo sobre sí el desprecio y también trajo sobre sí el sufrimiento, porque él se hizo a una con los israelitas, con su pueblo, con los de su sangre. Hizo aquella elección porque justamente, como dice el versículo 26, consideró que el oprobio por causa del Mesías, y aquí ya se está hablando proféticamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Por causa de Jesucristo, era una mayor riqueza que todos los tesoros del reino de Egipto. Imagínense nada más. En comparación con los placeres del mundo, que son fugaces, que son efímeros, que son superficiales, que son como el oropel, ¿verdad? Dios nos ofrece una recompensa eterna, de peso, de gloria. Alabado sea el Señor, mis amados. La fe como elección es la fe que justifica. Es la que propiamente emplea el apóstol Pablo en Romanos 5:1 cuando dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la única que nos justifica, pero la fe puesta en Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Ese acto inicial de fe, mis amados, se puede resumir en una condición, ¿verdad? De tomarlo a Él como nuestro apoyo, así como lo hemos declarado. Después, el segundo punto que Moisés tuvo fue la fe como perseverancia. Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez huyó como un criminal después de haber matado a un egipcio, y cuando trató de poner paz entre 2 israelitas, ¿verdad? Entre 2 judíos que estaban peleando, y le dice, ¿a ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Así vas a querer hacer con nosotros como lo hiciste con el egipcio que mataste ayer? Entonces él se da cuenta de que su crimen no pasó desapercibido y sale corriendo, ¿verdad? Pero la segunda vez salió como el líder del pueblo de Dios. ¿Quién cree que lo posicionó? ¿Quién creen que perdonó primero su pecado por haber matado, porque a final de cuentas fue un pecado, y después lo estableció como el gran líder del pueblo de Dios para llevarlos por el éxodo, para llevarlos a la tierra prometida? Dios, ¿verdad? Él fue el que lo sacó la segunda vez de Egipto como el gran líder de su pueblo. Entre tanto, pues él perseveró con valentía y determinación. Lo vemos en el versículo 27 que dice que se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Mis amados, cuando tú y yo ya tenemos la capacidad de ver como viendo al invisible, o sea, ver hacia lo que no podemos ver físicamente, sino que por fe podemos verlo, ¿verdad? Tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios en este mismo momento, viendo como al invisible, como al que no se ve, pero viéndolo. Sus ojos se abrieron a todo el reino espiritual. Hoy, en el nombre de Jesús, nuestros ojos están siendo abiertos por el poder del Espíritu Santo, mis amados, porque ahora podemos ver el reino espiritual que se abre ante nuestra condición, ¿verdad? Podemos ver ahora cómo verdaderamente se libran batallas espirituales que antes no podíamos ver. ¿Por qué creen que estábamos muertos en nuestros pecados, nuestros delitos? Porque no podíamos ver la situación verdadera espiritual que se estaba manejando en nuestra contra. Y por eso caíamos en el pecado y hasta nos deleitábamos en el pecado, porque no veíamos que el enemigo nos estaba cocinando como a las ranas. Nos estaba llevando de poquito a poquito para irnos cocinando sin que brincáramos, que hasta nos sintiéramos a gusto. Pero la gloria sea para el Señor, porque nos ha abierto los ojos espirituales y ahora podemos ver que el enemigo quiere destruir, matar, robar, quiere acabar con nuestra vida espiritual
y no solamente con nuestra vida espiritual, con nuestra vida física. Quiere acabar con todo lo que el Señor nos ha dado. Quiere destruirnos para que nosotros lleguemos a su misma condición de la muerte eterna. Pero la gloria sea para el Señor, porque hoy nos ha dado una visión, un panorama completamente diferente. Hoy tenemos la capacidad por fe de ver lo que no podíamos ver. Hoy podemos ver a ese Jesucristo glorioso, levantado, peleando con poder y autoridad por todos nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que desde el momento que Moisés hizo la elección hasta el momento del triunfo, pues tuvo muchas batallas. Y así es el modelo de la Biblia, mis amados. Primero viene el llamado a nuestras vidas. Primero Dios te llamó para venir a sus pies, para depositar tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, para declararlo como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Pero luego vienen también los problemas. ¿Por qué? Porque una vez que tú te constituyes en hijo de Dios por adopción, cuando Dios te da la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, cuando te da ese derecho, pues el enemigo ahora no solamente es tu enemigo por ser creación de Dios, sino que ahora es tu doble enemigo, porque no solo eres la creación de Dios, sino que ahora eres también hijo de Dios. Y entonces vienen los problemas aún mayores y Él quiere arrancarte, quiere quitarte de la bendición. Y finalmente vemos y veremos cómo llega el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo, porque Dios es fiel para cumplir. Dios no cambia, mis amados. Pero entre tanto, necesitamos mantener la perseverancia y la confianza en Dios. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque la mayoría de todos ustedes han sido perseverantes conmigo. Tenemos desde el 6 de junio, mis amados hermanos, estudiando la palabra de Dios sistemáticamente. Y eso es de bendición para nuestras vidas. Hoy le damos la gloria a Dios, hemos avanzado en muchos libros de la palabra, tanto en la mañana como en la tarde. Y estamos siendo nutridos por ese maná del cielo, por esa palabra, por ese alimento espiritual que el Señor nos ha dado. ¿Saben qué es lo que nos ha mantenido de pie durante todo este tiempo verdaderamente? Nuestro espíritu fortalecido por la bendita palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Tenemos un espíritu férreo, mis amados hermanos. Tenemos un espíritu que se levanta en contra de cualquier adversidad. Es lo único que nos va a sacar adelante. De verdad, nuestra alma muchas veces es voluble, es traicionera. Cuando está de buenas, qué bueno, y se comporta bien y está activa, buena onda. Pero tantito no le cuadra algo a nuestra alma y se viene y se desmorona. Y nos desanima, y nos mete en depresión, y nos mete en una condición crítica. De nuestro cuerpo no se diga. Hoy más que nunca nos damos cuenta de nuestra fragilidad. No basta un virus para destruir un cuerpo humano en horas. Es increíble ver cómo, desgraciadamente, mucha gente de repente, ¿verdad?, se desplomaba porque no alcanzó a tener la atención médica, su organismo no alcanzó a reaccionar. Entonces no podemos tener confianza en nuestro cuerpo físico, no podemos tener confianza en nuestra alma voluble, solamente podemos tener confianza en un espíritu férreo, en un espíritu fortalecido por el Espíritu de Dios, un espíritu renacido, un espíritu vivificado, un espíritu que verdaderamente esté siendo alimentado por el fuego del Espíritu Santo, vivo en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos mantiene vivos, mis hermanos. Eso es lo que nos mantiene con autoridad sobre las cosas. Desde el momento entonces que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, van a venir problemas, sí. Van a venir situaciones críticas, sí. Hemos sido llamados por Dios para ver su gloria, para ver su poderío, para ver su autoridad en nuestras vidas, cuando finalmente venga el cumplimiento de su promesa, como les digo. Pero necesitamos ser perseverantes, necesitamos ser firmes, necesitamos verdaderamente confiar en Él. ¿Sí? Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, otro aspecto de la fe también nos lleva a tener confianza.
aun cuando sintamos miedo de alguna circunstancia o situación que estemos pasando. Hoy tenemos mucho miedo de repente y es válido. Somos de carne, nos duele. De repente nos hace sentir miedo la situación que estamos viviendo, pero tenemos que confiar en Él. Esa es la fe. Este aspecto de la fe es uno de los que particularmente se destaca por el autor de Hebreos. También es probable que sea lo que Pablo tiene en mente cuando enumera la fidelidad como un fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. ¿Cómo se enumera el fruto del Espíritu? Fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y amor. 9 gajitos que ya no los tenemos que saber de memoria para efecto de actuar en consecuencia. El Espíritu Santo ha venido a dar el fruto a nuestras vidas y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo nos ha bautizado en el Espíritu, de que nosotros ahora actuemos conforme al fruto del Espíritu. Eso nos lleva al punto número 3, ¿verdad? A tener fe con expectación, esperar lo que el Señor viene a traer. Hoy me da mucho gusto ver que muchos de ustedes tienen expectativa, ¿verdad? Están deseosos de ver qué es lo que el Señor trae para nuestra vida el día de hoy. ¿Cuál es la misericordia nueva que va a mostrar el día de hoy ese Dios todopoderoso para nuestras vidas? Mis amados, por eso el Señor Jesucristo nos llama a ser como niños espirituales. ¿A qué niño no le gusta estar ansioso por abrir su regalo? Y está expectante, está deseoso. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a haber, pero sabe que va a haber algo grato, algo que va a traer sonrisas a su vida. Por eso Cristo quiere que seamos como niños, que tengamos todavía esa inocencia de esperar que este día el Señor nos va a sorprender de una manera increíble, con su presencia, con el poder de su Espíritu Santo, con su palabra, con esa mesa que ha tendido como manjar para nosotros, que ha aderezado para nosotros, expectantes de que el Señor rebose nuestra copa, expectantes de que el Señor se manifieste a nuestras vidas de una manera genial, de una manera generosa, de una manera increíble. Hoy es el día, mis amados hermanos, para que también expectantes, el día que seamos llamados a su presencia, ¿qué te esperas ver allá? ¿Qué esperas realmente de lo que el Señor ha prometido? ¿Tienes expectativa para el día en que tú seas llamado a la presencia de Dios? Y que así como Esteban, lo hemos estado leyendo en las noches, veamos los cielos abiertos y a Jesucristo, ¿verdad?, de pie a la diestra del Padre reinando con poder. ¿Te gustaría ver eso? Esa es la expectación que trae la fe. Miren, en algún momento se entrevistó a un hombre que muchos de nosotros conocemos, Rick Warren, en una conferencia de liderazgo. Y él mismo, en una condición como de retórica, pregunta, ¿por qué me usa Dios? ¿Por qué usa Dios a gente como Rick Warren, como usó a Pablo, como usa a muchos de los hermanos que para la gloria de Dios el Señor ha querido que sean su instrumento útil? ¿Por qué Dios te puede usar a ti? Y él mismo dio su propia respuesta. Porque yo siempre espero, expectante, que Él me use. Ojalá y tú y yo tengamos ese mismo deseo, expectantemente esperando que Dios nos use. ¿Cuándo te puede usar? No sé, si al ratito cuando salgas por algún mandado, por alguna situación, se te cruce en el camino alguien que necesite una palabra de amor, una palabra de aliento, y que tú con autoridad, porque estás lleno del Espíritu Santo, puedas decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, en Cristo tienes una esperanza, Cristo puede ser tu fortaleza, Cristo viene a hacer todo lo que tú necesitas. Jesucristo basta para tu vida. Hoy es el día, mis amados hermanos, en que nos podemos alentar los unos a los otros, en que podemos verdaderamente ser instrumentos útiles de Dios. Joyce Meyer, otra hermana en Cristo que ha sido muy usada por el Señor, define la expectación de la fe como una gozosa mirada al futuro que espera recibir el resultado deseado. ¿Qué resultado deseas tú?
de vivir la experiencia en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que esperas de caminar en Cristo? ¿Qué es lo que tú verdaderamente estás anhelando? Pues déjame decirte que tu fe te tiene que dar la expectativa suficiente para ver como con una gozosa mirada al futuro y recibir lo que tú estás esperando en Cristo. Moisés escuchó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él sabía que el Señor tenía el poder de matar, pero creía que pasaría de largo en los hogares israelitas que estaban rociados con la sangre del Cordero en la noche de la Pascua. Él creía en el poder de Dios para realizar señales, prodigios, milagros, así como creyó que el cruce del Mar Rojo vendría para que ellos pasaran en seco. El abrir el mar, la expectación debe ser, ¿verdad?, una misteriosa corriente de confianza en que Dios realizará una obra poderosa, de que Dios trae sanidad, de que Dios trae provisión, de que Dios trae justicia, de que Dios trae libertad, de que Dios trae vida eterna, mis amados hermanos. En los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, casi 2/3 de las referencias a la fe se producen en relación con los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. La fe, por lo tanto, debe ser entendida aquí como confiar en el poder absoluto de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? El escritor de Hebreos continúa dando muchos otros ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Y les decía yo en días pasados, Hebreos es uno de los libros que habla más del Antiguo Testamento que ninguno otro en el Nuevo. De hecho, incluye a aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas. Ahí está Daniel, ¿verdad? Y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza que tenían. ¿Por qué? Porque justamente entendieron que a través de la fe se vive la gran declaración que Dios hace a Pablo en un momento cuando le dice: Señor, quita de mí este aguijón que me lastima, que me molesta, que me duele. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Hoy te digo, hermano, bástate la gracia de Dios, porque su poder, el poder infinito de Dios, se perfecciona en tu debilidad. Justo cuando tú eres débil, eres fuerte en el nombre de Jesús, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Hermanos, a mí me encanta especialmente el hecho de que Dios convierte nuestras debilidades en fortalezas. ¿Ven por qué me emociona hablar del libro de Hebreos? Es una bendición. De hecho, el autor de Hebreos concluye este recorrido por la historia del pueblo de Israel, por ese Antiguo Testamento, diciendo algo extraordinario, algo poderosísimo. Y declara: Dios tenía un plan mejor para nosotros. Hoy te quiero decir que Dios tiene un plan increíblemente mejor para ti de lo que tú humanamente puedes esperar. ¿Qué se comparan tus planes con el plan perfecto de Dios? Tú a lo mejor pudiste haber planeado para tu vida algo efímero. Pudiste haber planeado ser rico, millonario, y lo pudiste haber conseguido. Pero déjame decirte que el plan de Dios siempre, de los siempre, va a ser 1000 veces mejor que cualquier plan, por perfecto que sea, entre comillas, del ser humano. Él está diciendo, el autor de Hebreos está diciendo que estamos en una situación mejor todavía. Fíjense bien, es algo glorioso lo que voy a declarar. Tú y yo estamos en una mejor situación que Noé, que Abraham, que Moisés, que Josué, que Sansón, que David y que todos los demás. Léelo tú mismo en el versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Pero tú y yo estamos viendo el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? Jesucristo hecho hombre. Jesucristo venido en toda su gloria, en toda su capacidad. 100% Dios, 100% humano. Esa es la promesa que el Señor dio. Un día vendría el Mesías, el esperado, el ungido. ¿Para qué? Para darnos libertad. Para darnos de su Espíritu Santo.
Fíjense bien, mientras ellos solo pudieron esperar algo mejor, nosotros vivimos en la era del Espíritu Santo de Dios y hemos recibido esta hermosa revelación completa, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para ver todo lo mejor, todo lo completo en Cristo Jesús. Ahora ya no vemos como en sombras, ahora ya no vemos los tipos, ahora vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús tenemos lo mejor de lo que pudo haber sido en la historia de la humanidad. Tenemos la presencia de Dios misma en nosotros, por el poder de su Espíritu Santo, por la obra consumada en la cruz del Calvario. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él, a perseverar en Él, a tener una fe expectante, a creer verdaderamente y a tener esa expectativa en que realizará no solamente sanaciones y milagros, mis amados, sino que nos dará ese cuerpo glorificado y la bendición de estar con Él eternamente y para siempre. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Anhelo en el nombre de Jesús que este año sea un año lleno de bendiciones para todos nosotros. Que verdaderamente Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Que escribamos en esta nueva etapa de nuestra vida, en este nuevo libro que el Señor ha abierto para nosotros, cosas maravillosas, cosas de fe, cosas en las que tú y yo un día tengamos la oportunidad de leerlas junto con el Señor y de no arrepentirnos de nada de lo que hicimos, sino todo lo contrario, gozarnos en lo que hicimos porque lo hicimos en la fe de Cristo, para la gloria de su nombre. Que nuestras acciones de este año no permitan en ningún momento el vituperio del nombre de nuestro Dios. Que verdaderamente tengamos la convicción de dar un testimonio fuerte, férreo, de que Cristo mora en nosotros, de que Cristo es nuestro maestro, es nuestra guía. Él es el que nos está guiando a la verdad y a la justicia. ¿Tendremos que pasar pruebas? Sí. ¿Dificultades? Sí. Pero hoy más que nunca, mis amados hermanos, tenemos que estar confiados en que Él nos sostiene, en que Él nos soporta, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.